¿Qué tal, estimados alumnos? Vamos a proseguir en nuestro recorrido por la historia de la filosofía latinoamericana, considerando el periodo propiamente de independencia. Está comprendido entre 1810 y 1824. Trataremos de hablar un poquito del panorama general de todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Claro que en nuestro caso, bueno, el epicentro o el evento crucial va a ser en México, pero se van a emanar o van a detonarse diversos movimientos y repercusiones a partir de la independencia de México en 1521. Vamos a hablar de las características del periodo para tratar de tener un contexto adecuado sobre el cual visualizar los temas de la filosofía que se van a abordar, los pensamientos y algunos de los exponentes y obras más destacadas. Aquí hay una ilustración que pues alude precisamente a ese pensamiento ya liberal que entra en vigor a partir del movimiento de independencia. Bueno, ya se viene, lo veíamos en la reflexión por Zoom, ¿verdad? La clase pasada, comentándolo, es una serie de ciclos que se van a constituir a partir de la introducción de las ideas y de la ilustración del pensamiento iluminista que va a propugnar pues los valores que ya quedaron acuñados en la Revolución Francesa, ¿verdad? Sabemos que son igualdad, libertad, fraternidad, pero de alguna manera es como de ahí se van a desprender todos los diferentes aspectos que van a conformar una filosofía ya moderna en América o quizá de tipo contemporánea más bien, ¿no? Ya empatada con las ciencias modernas, como lo estuvimos viendo la clase pasada, y que van a estar a la base o como soporte de los movimientos de revolucionarios en cuanto a la conformación, la separación de la colonia, declaración de independencia y un proceso de reestructuración político-social en el sentido o con el objetivo de lograr pues una autonomía de gobierno, una autonomía ya económica también, ¿no? Entonces vamos a hablar de ciertos paradigmas intelectuales de la ilustración. Ya los habíamos mencionado, los hemos estado considerando a modo discursivo. Quizá la clase pasada, el tema anterior, que fue nada más comprender la importancia que tuvo la filosofía iluminista del siglo XVIII para hablar ya de estos movimientos, se conjuga o se conforma de racionalismo, el racionalismo que ya explicamos en su momento, aportado por Descartes y sus seguidores Gassendi, etcétera, el enciclopedismo propio de Diderot en Francia y que van a seguir pues muchas escuelas filosóficas ya en este periodo, y el empirismo inglés que viene pues derivándose desde la vieja escolástica, desde la vertiente nominalista, esencialista, que ya también consideramos. Si a alguno le interesa profundizar en estos conceptos, pues vaya, yo le puedo recomendar bibliografía para entender un poquito más a detalle cómo se fue dando esta evolución gradual en el pensamiento dentro de cada una de estas líneas filosóficas. Pero pues vamos a ver que tienen un impacto inmediato en el modo de concebir la nueva realidad o de trazar un nuevo horizonte en lo político, en lo social y en lo económico, que serán los temas en donde pues la filosofía tendrá más presencia e impacto o estará como eh, soporte, ya dijimos, ¿no? Y luego las reflexiones sobre el derecho, filosofía política, que estas son aportadas sobre todo por las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Por ejemplo, Montesquieu no les dije, pero escribió el espíritu de las leyes, y es un fundamento también de cómo se va a dar paso a un nuevo estatuto político, primero en Europa, después en América, de conformación democrática en la estructura política y de gobierno, ¿no? Donde ya no será una monarquía de origen divino, porque el paradigma teocéntrico va a quedar superado, va a quedar como hecho a un lado, y ya se va a instaurar un orden pues laico, se puede decir, abierto, de una soberanía donde el pueblo decide, donde el pueblo expresa su libertad de pensamiento, su libertad de conformación política, se puede decir, y pues esto estará inspirado en esos pensadores franceses que irán en la línea como más racionalista. Llevan una mentalidad fuertemente marcada, estas líneas, ¿verdad? Paradigmas intelectuales del iluminismo, por el rechazo a los esquemas tradicionales y en concreto, ya lo habíamos mencionado, hacia el antiguo régimen. Esto lo que viene a suponer la Revolución Francesa, ¿no? Un parteaguas, una ruptura
o un fin de ciclo y un inicio de un nuevo ciclo en la historia del mundo y en el pensamiento. Por eso se entiende, bueno, así se establece de común acuerdo por la mayoría de los historiadores que el periodo contemporáneo lo empezamos a partir de la Revolución Francesa, 1789. Ya me estoy haciendo bolas con las fechas, pero bueno, estamos hablando de ya 2 siglos y cachito, ¿no? 2 siglos y 30 años más o menos. Eh, Vamos a hablar que en América la labor de los filósofos que ya se dieron a conocer los mencionamos desde la lectura y la reflexión que hicimos de la clase pasada, los polígrafos que escriben sobre diversos temas. Los polígrafos vienen a ser como la equivalencia o la adaptación del enciclopedismo francés ilustrado en América, ¿no? Ellos van a hablar de diversas cuestiones que tienen que ver con las ciencias naturales, la física, la astronomía, la anatomía humana, o sea, cuestiones particulares ya de las ciencias que antes se habían comprendido en la filosofía escolástica de modo así como de pasada, como en un sentido pues universal y estructurado desde la fe y la razón, ¿sí? Se puede decir bajo ese binomio, y ahora ya van a ser de manera estudiada y compendiada con formas de ciencia moderna, de ciencia específica, o se puede decir un tratado propio que tendrán, ¿no? Y a fondo. Entonces esto será fundamental para la recopilación y la introducción en una sociedad aún virreinal colonial, si se puede decir, del pensamiento moderno y revolucionario. Entonces lo que van haciendo los polígrafos, y lo estuvimos comentando, ¿verdad? Como algunos de los jesuitas, Clavijero, importantes, o los escritores, poetas de la época como Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz formaría incluso parte ya de esta corriente, a inicios de la corriente, o del sector, ¿no? Podemos decir. Pero ya entrado el siglo XVIII tomará pues parte fundamental en la constitución de una nueva horizonte, de una nueva visión sociopolítica para América, ¿no? Donde ya va a primar pues el sentido de la soberanía, de la independencia, de la libertad, y vamos a ver qué repercusiones va a tener a partir de la introducción también de una serie de escuelas de tipo socioeconómica que van a impactar en el pensamiento. Vamos entonces a considerar temas y autores del periodo, no sin antes tener en cuenta un punto fundamental que sirve como de antesala, o que nos permite conceptualizar el periodo desde el aspecto socioeconómico. Por eso les menciono ahí a estas dos imágenes, bueno, la ilustración de este pensador americano, que es Adam Smith, porque la influencia gnóstica masónica va a romper con la escolástica y adoptar los patrones racionalista empirista, de lo que ya venimos hablando, ¿no? Ya no se trata de la metafísica, de la filosofía, digamos, a gran escala, o esa filosofía primera que se busca como a la base de todas las cosas, de la explicación suficiente, vasta, compleja también del ser, sino ya una ciencia más arraizada en conceptos, ya no tanto en conceptos, perdón, sino en aspectos inmediatos de las cosas, ¿no? De la materia, de la productividad, del utilitarismo. Entonces esto va a seguir la corriente racionalista empirista, derivada, ya habíamos dicho, del nominalismo esencialista. El pensamiento de este periodo, por tanto, se enfocará en un sentido revolucionario con respecto a dos estructuras, o sea que va a impactar estas corrientes y van a dar origen, van a suscitar una serie de movimientos a nivel intelectual, a nivel también, se puede decir, cultural, que será la política y la economía vistas de una nueva manera, con la introducción de la doctrina liberal o liberalista. Vamos a hablar en general de algunos rasgos que son el principio de libertad individual, soberanía y propiedad económica. Estos serán claves de lectura de todo lo que van a conllevar estos movimientos, ¿sí? Que nos permitirán entender pues cómo se van a ir diversificando, cómo se van a ir desarrollando cada uno de estos aspectos conforme avance el siglo XIX, donde ya van a emerger primero las independencias y se van a ir introduciendo a nivel de estudio académico estas corrientes, estas líneas, para que van a ser, les digo, derivadas del empirismo fundamentalmente,
van a adoptar otras formas como la tendencia utilitarista y sensualista. Esto de filosofías ya posteriores a lo que se conoció como el primer empirismo inglés, con Francis Bacon y John Locke, que son los padres de esta línea en Inglaterra, siglo XVII. Y luego ya en el siglo XVIII van a influir otros pensadores afines a esta corriente que van a crear como una nueva tendencia, y es la utilitarista sensualista. Esta, en primer lugar, está la base, pues David Hume, otro pensador inglés, George Berkeley, ¿no? O Condillac en Francia. Pues estos tendrán, estos tres exponentes, una influencia muy notable en la constitución también de una filosofía de tipo económica y política, de cómo inclusive hacer pensar en la ética, ¿no? Si hablamos ahorita, por ejemplo, ya actualmente de la ética empresarial, pues muchas veces se siguen patrones o líneas que se adoptaron en este periodo y que estuvieron a la base de esa doctrina liberal o liberalista. ¿Por qué? Porque la base de todo no va a ser el ser, el cuanto ser, ¿verdad? La bondad o los trascendentales, los paradigmas, les digo, metafísicos de la Edad Media o de la filosofía realista, sino ya las cuestiones de tipo inmediato que tienen que ver con la libertad humana, la capacidad de poder, pues, aprender de las emociones, de los sentimientos, y cómo la razón rectora pues es la que los va a adecuar a cada circunstancia y lugar, ¿no? Entonces va a ser una especie de convencionalismo que el mismo David Hume, este autor inglés, denominaba el custom o la costumbre, ¿verdad? La tradición por la cual se van a adoptar por ciertos esquemas a nivel social, pero que serán por utilidad, fundamentalmente por utilidad y conveniencia, de acuerdo a lo que va a seguir esta línea sensualista, de acuerdo precisamente a la necesidad de que el hombre pues logre llevar a cabo todo aquello que anhela y todo aquello que lo va impulsando a la acción, ¿no? Como principio moral o ético no va a ser tanto el bien, sino el bien universal considerado abstractamente, sino la utilidad inmediata, el provecho que yo le saco a una situación, ¿sí? Inclusive puede decirse a una relación con una persona, y entonces esto va a enmarcar todo lo que va a ser el modo de evolucionar de la política también en América Latina. Ahora nos vamos a hablar aquí, vamos ilustrando un poquito a modo aproximativo, ¿verdad? Cómo hubieran sido esas escuelas filosóficas en el contexto donde se fueron reuniendo pues los principales exponentes que lideraron estos movimientos, ¿no? De un tanto revolucionarios, ya lo decíamos, a nivel social y político. La independencia intelectual fue la primera brecha o la primera, como por decirlo así, consecuencia de lo que la ilustración, ya venimos hablando de ello, si todo ese paradigma de la razón o la racionalización de la ciencia, del conocimiento, la introducción del liberalismo, como ya lo mencionábamos, cuyo pues exponente fundamental lo encontró en Adam Smith, el liberalismo económico de la propiedad privada, y luego esto va a derivarse a partir de la introducción de una filosofía, vamos a decir, nueva, moderna de las ciencias en América, de una ciencia ya independiente de los patrones, de las líneas, de las tradiciones seguidas durante la colonia o impuestas por la colonia, ¿no? Entonces tenemos a Andrés Bello, que es un venezolano clave, digamos que es el pensador fundamental o más destacado de esta época. No digo fundamental porque viene también nutriéndose de todo lo anterior, pero va adecuando o va adaptando pues más o menos un poquito de acuerdo a la línea enciclopedista que veníamos manejando, todo el conocimiento de la época, que mayor parte viene de Europa y que lo va a aterrizar muy bien con sus propias características este pensador. Hablamos que vive entre 1781 y 1865. También era considerado un polígrafo, un enciclopedista, una persona muy culta, porque si sabemos el enciclopedismo, que es reunir una serie de conocimientos, ¿verdad? Darles forma, estructura, poderlos poner en diálogo, en relación con lo que está viviendo una sociedad, ¿no? Que va dando respuesta a ciertas inquietudes, a la misma necesidad de adoptar pues una nueva
una nueva tecnología, una nueva ciencia, una evolución también en lo político. Entonces este será un polígrafo que desde la cátedra, vamos a decir, de la lengua, porque es un referente para la lengua importante, al ser gramático precisamente, el más célebre de Hispanoamérica. En sus obras están destacando dos, que son la gramática castellana, que seguirá, o más bien marcará, perdón, una serie de líneas de normas que se conocen como las normas también de Andrés Bello, ¿no? O va a crear como un nuevo paradigma también en la forma de enseñanza de la lengua española, de la lengua castellana, las reglas ortográficas, las reglas que tienen que ver con los signos de puntuación, con las normas, con el modo de escribir, la caligrafía, etcétera, y luego la filosofía del entendimiento. Vemos aquí que ya se habla de una independencia bastante marcada en el campo intelectual, donde ya él va siendo pionero, va siendo vanguardista, se puede decir, de nuevos paradigmas, de nuevas formas de enseñanza, va creando una escuela propia. Digno heredero de las escuelas, hay que decirlo, escocesa y ecléctica. El eclecticismo no lo mencioné, pero es una corriente que nace, así como si dijéramos el estoicismo, ¿verdad? En Grecia antigua por Zenón, y el eclecticismo sobre todo se funda, bueno, también en Grecia, pero sobre todo se desarrolla más entre los filósofos o los pensadores latinos en Roma, ¿no? Uno de ellos va a ser, por ejemplo, Cicerón, no sé si recuerdan este orador, va a ser un filósofo ecléctico que va a tomar un poquito de todas las tradiciones, las va a mezclar, va a ser una especie de mezcolanza, y de eso él va a constituirse pues un digno heredero y portavoz. De cierta influencia, perdón, kantiana, hay que decirlo también que pues él se va nutriendo de todo esto que venimos mencionando en la filosofía, las líneas que se van trazando, el sensualismo, el empirismo, ya de tipo más pragmático utilitarista, pero también no sin desconocer la influencia de Kant. Sobre todo lo vamos a ver en esta frase, nos va a decir mucho, y en otras que les voy a ilustrar, a traer a colación. Dice: nuestro espíritu no nos es conocido sino por las afecciones que experimenta y los actos que ejecuta. Esto ya está tomado de su filosofía del entendimiento, ¿sí? Está haciendo como una especie de valoración, de ponderación de lo que son las estructuras del conocimiento humano, de cómo realizamos un aprendizaje y una ciencia, ¿no? Un conocimiento certero de algo. Y dice que pues precisamente no está la base del espíritu, o no podemos partir de las propiedades universales, ¿sí? Inmutables, permanentes, aquello que es común a todos los seres, sino de aquello que está como que en movimiento, en cambio, en desarrollo, que son las afecciones. Aquí vemos una clara influencia del sensualismo de Hume, ¿no? O de Berkeley, o inclusive pues de Condillac, que habla de que pues a la base de toda la moral, de la ética, del actuar, ¿no? De las normas del actuar, pues va a estar la tendencia, la pasión de alguna manera, o el sentimiento y la emoción, todo ese constitutivo de la sensibilidad que nos va a normar de alguna manera. Para ellos llega a ser así, a ese grado. Fíjense bien, los afectos, afecciones que experimenta, perdón, y los actos que ejecuta, ¿no? A través de las manifestaciones del hombre en el ejercicio de su libertad, pero basándose mucho en una razón que va discerniendo sobre las emociones, pero no más allá, no más allá de ciertos principios. Él no va a tomar tanto en cuenta la influencia de Kant en cuanto a lo que propone de los a priori, ¿verdad? Las ideas innatas, o de la inteligencia, o de la razón pura, perdón, ¿no? Que van a ser una constante en el racionalismo desde Descartes, sino que ya se van a ir alejando un poquito más de ese paradigma que para un principio les sirve, porque pues permite racionalizar todo, dudar de todo, tener como que un discernimiento más agudo de todas las cosas, de todo lo que se vive, pero ahora ya se irán más enfocando o tomando como base las emociones, lo cambiante. Dice: de su naturaleza íntima nada sabemos, o sea que el espíritu humano, en su genialidad, en su profundidad, no lo podemos conocer en esencia como es, ¿sí? Diría Kant, el noúmeno, ¿verdad? El ser en cuanto al ser, o su esencia, no llegamos hasta ahí, sino simplemente en lo periférico. Entonces de aquí podemos advertir una cierta influencia de Kant. Les voy a leer otra frase que también va a ilustrar mucho esta teoría, tomándolo para hacer un poquito
dedicarle un poquito más de tiempo a este autor, dice más adelante: la filosofía, en cuanto tiene por objeto conocer las facultades y operaciones del entendimiento, ya va describiendo y va especificando. Miren, se llama psicología mental o intelectual, y en cuanto da reglas para la acertada dirección de estas facultades o operaciones, se denomina lógica. Este también va a ser, además de gramático y enciclopedista, ¿verdad?, que va a reunir un bagaje cultural científico muy importante, se va a concentrar mucho en la lógica, pero va a ser una lógica muy sui generis, podemos decir, ¿no? Sí va a tener obviamente que partir de presupuestos desde Aristóteles, ¿no?, que es el gran fundador de esta ciencia, y de Kant, pero se irá más hacia una visión de tipo pragmático, porque lo va a decir aquí mismo. Dice: en cuanto tiene por objeto conocer las facultades y actos de la voluntad, se llama psicología moral. ¿Sí? Y finalmente, en cuanto da reglas, la filosofía se refiere, para la acertada dirección de nuestros actos voluntarios, le denominamos ética. Entonces, que va separando, se fijan, va haciendo una catalogación, una especie como de esquema o de separación, donde las ciencias entre ellas como que no tienen mucho que ver, o sea, son partes de un mismo conocimiento, pero que tienen que ser autónomas, independientes, y que se tienen que regir principalmente por por la razón rectora, ¿verdad? Por una razón muy fría, muy calculadora, muy matemática. Vemos en estos pensamientos pues una influencia matematizadora, se puede decir, como ya veíamos que era propio del patrón neoclásico en el pensamiento de los polígrafos, ¿no? Bueno, entonces con estas frases que yo les he dado, pues es importante ir advirtiendo las tendencias que se van a seguir. Digo la última, que viene por aquí destacada en lo que nos describe este historiador Larroyo. Dice: la psicología mental y la lógica componen la filosofía del entendimiento, mientras, ya que hizo la separación, la psicología moral y la ética componen la filosofía moral, o sea que serán como apartados distintos, ¿no? Departamentos de la ciencia que no van a poder compartir principios de alguna manera, o que estarán en cierto sentido relacionadas, pero a partir de las cuestiones, ya les decía, propugnadas por el sensualismo, por el empirismo, o racionalismo más idealizado, donde ya serán principios como que van cambiando y van evolucionando continuamente, ¿sí? No se van remitiendo a cuestiones conceptuales o universales de las cosas, ¿no? Van rechazando todo ese paradigma escolástico realista, donde parece que las cosas no poseen propiedades únicas, comunes, universales, ¿sí?, o permanentes, sino que van siendo siempre variables en el camino. No hay comunes denominadores casi, más bien todos son variables. Fíjense cómo se pasa al terreno racionalista, donde todavía se propugna mucho el valor de la razón en un sentido como neoplatónico, y ahora ya se pierde en la cuestión del cambio, de la afectividad y de los movimientos también de la emoción, de la pasión y la sensibilidad. Bueno, ya habiendo considerado lo que es la independencia de tipo intelectual, ¿sí?, donde pues hasta cierto punto podrán ustedes analizar, ¿verdad? ¿Hay independencia o no hay? Pero sí ya se van trazando nuevas líneas, se van trazando a partir del peso que tienen estos señores, estos pensadores en la escena política, en la escena intelectual o en los círculos de la época, pues ya vamos viendo que va cuajando un tipo de filosofía latinoamericana con estos pensadores que ya nos suenan más de hecho, y que van teniendo visiones más propias, visiones como más, hasta cierto punto les digo, autónomas o más específicas, ¿no? Se va viendo una aportación más específica y más revisionista. Con revisionismo quiero dar a entender que se trata como que de una crítica que muchos filósofos hacen a lo largo de la historia, ¿no? Pero solo algunos son aquellos que logran como que restaurar o como que logran darle un matiz nuevo. Y esto es lo que hace Andrés Bello. Pero ya en el aspecto de la filosofía política más práctica, ahora encontramos a los pensadores, bueno, que van a ser más bien líderes o caudillos de la revolución, o insurgentes, realistas, así se van a encasillar o a catalogar en la nomenclatura. Tenemos José María Morelos, es el gran líder también junto con Hidalgo, Miguel Hidalgo Costilla, de la independencia en México, de 1786 a 1815, vive nada más y nada menos que 29 años, fíjense qué poquito. Pero nos deja plasmado en su obra Sentimientos de la Nación pues un rico bagaje. Les voy a también hacer parte de algunas líneas de las que expresa Morelos.
que nos puedan ilustrar. En su discurso, en la apertura del Congreso de Chilpancingo, que después está recogido también en esta obra de los sentimientos de la nación, destaca sobre todo un concepto o un tema filosófico, que es la soberanía del pueblo, la justa estima que puede hacerse de la actitud de América respecto de España y de España respecto de Europa al rebelarse. El sentido moral heroico del pueblo insurgente es otro de los puntos que resalta. Compara también la opresión del pueblo mexicano con la opresión bíblica de Israel, del Israel, el pueblo elegido de Dios, ¿no? En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Explica el fenómeno histórico de la revolución de independencia por la presencia de una generación y no de un individuo o de una masa. Todavía estos ideales de libertad, de igualdad y fraternidad que vemos acuñados por los grandes ilustrados y los líderes de la Revolución Francesa, ¿no? Y de estos que ya propugnan también los movimientos de independencia en América, pues van a ser todavía considerados a un nivel colectivo, como un sentido, por eso lo dice Morelos, sentido de nación, de una soberanía que conjuga a todos los individuos de un pueblo, ¿no? Que los une, que los hace identificarse, pero no tanto hablamos de una libertad individual, que es la que ya están propugnando también estos señores de la línea de la escuela liberalista económica, por ejemplo Adam Smith, ¿no? De la propiedad privada, como que ellos ya van un poquito más adelantados, pero irán dejando mella, irán dejando como que parte de sus aportaciones y darán a qué pensar en estos mismos inclusive temas que tocan los autores de la independencia, como Morelos, ¿no? Ya irá hablando de que pues todos los hombres somos iguales, tenemos igual dignidad, condición, y que pero de alguna manera ya se va expresando una necesidad de considerar más al individuo, ¿no? En su valor. Pero todavía está muy fuerte el sentido nacionalista. Esto será una constante a lo largo de estos años, porque también estos pensadores se irán, perdón, influyendo de una filosofía de tipo absolutista, de corte idealista y con rasgos o con características de absolutismo, como será la filosofía de la escuela idealista alemana, de Hegel, de Schelling y de Fichte, ¿no? Que ya los abordamos a estos autores en la filosofía contemporánea. Recuerden que pues estos propugnaban un principio absoluto que está a la base de todo y que es la razón divinizada, idolatrada, y que va a tener como fieles discípulos de la Ilustración, ¿verdad? Ya se lleva la razón a un sentido como utópico, donde parece que hay un principio, hay un ser que se identifica con esa razón, que es lo mismo que la razón y que está presente en las mismas conciencias humanas. Entonces, ese sentido como que absoluto de que una nación va a ser una forma, un modo, lo dicen los idealistas, una manera en que se va a expresar el absoluto, ¿no? Tiene ya esos tintes de filosofía de tipo idealista a gran escala, que va a repercutir en la constitución también de una nación a nivel ideológico y político. Simón Bolívar nos presenta también, además de las líneas que ya les mencioné de Morelos, él vive de 1783 a 1830, nos va a presentar un estilo de idealismo prounificador, ¿sí? Y esos autores seguramente, bueno, Hegel y Schelling y Fichte, estos de la escuela idealista alemana, pues van apenas a estar en consonancia o contemporáneamente, al mismo tiempo que ellos lideran la independencia, pues ellos están dando a conocer sus obras. Entonces serán pensamientos como que de alguna manera se van a empatar. Es interesante o sería interesante hacer un estudio comparativo, ¿verdad? De lo que, cómo las líneas de pensamiento que se heredaron de la Revolución Francesa, el racionalismo, pensamiento ilustrado, hacia un absolutismo, van a tener su paralelo o su manera como muy propia, muy americana de cuajarse o de materializarse. Fíjense bien, aquí les voy a presentar, bueno, en Simón Bolívar vemos este tipo de idealismo plurificado en América Unida. Resalto esta frase, dice, cuando el triunfo de las armas complete la obra de su independencia y que las circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más estrechas, ¿sí? Nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar un pacto americano, formando de nuestras repúblicas un cuerpo político que presenta a América al mundo con aspecto de majestad y grandeza, sin ejemplo a las antiguas naciones. Esto es muy bonito, podemos decir, bueno, qué gran ideal, qué meta tan grande se trazaron estos insurgentes o estos grandes caudillos de la independencia, por hablar del libertador de Venezuela, ¿no? Que es Simón Bolívar.
pero y podemos hacer algún ahí estudio comparativo entre Morelos y Simón Bolívar, por ejemplo, o entre otros, pero porque ahí en la imagen vienen ilustrados más, ¿verdad? También viene Ignacio Allende, viene Francisco Javier Mina, viene por supuesto del lado derecho, perdón, del lado izquierdo en la esquina viene Agustín de Iturbide, que propugnaba algo más moderado, más de tipo conservador, una transición hacia una monarquía parlamentaria, como se está pensando en Europa, pero que tuviera pues su propia autonomía en América, ¿no? Su propia manera de llevarse. Vemos entonces diferentes estilos entre estos libertadores, ¿no? Que se van a nutrir también del pensamiento propio de la época, o que van a ser portavoces, van a advertir en sus expresiones propias signos de todo lo que se va cultivando en el pensamiento desde allá, ¿no? Los movimientos de ilustración y lo que van a generar a nivel intelectual el impacto de la Revolución Francesa. Entonces vamos a tener aquí un cuadro más completo de lo que es este periodo. Hay que analizarlo a detalle, tratar de advertir esos trazos o esas ideas de fondo, ya les digo, con su propia línea filosófica, como hemos venido considerando, para ver de qué manera la filosofía va impactando el pensamiento americano y de alguna manera el mismo pensador americano la va ilustrando, la va matizando o poniéndole sus propios ingredientes, ¿no? Sus propias connotaciones. Es aquí cuando vamos a entrar allá para entroncar con el ejercicio de este tema, la actividad de aprendizaje a realizar. Va a considerar al pensador de este periodo de una manera diferente a como lo hemos estado valorando anteriormente. Habíamos hecho valoraciones como más abiertas, más generales, inclusive libres si se quiere. Voy a presentarles, bueno, a este autor que es José Joaquín Fernández de Lizardi. Él es un pensador, pues, propio de esta época. Precisamente su vida se enmarca entre 1776 y perdón, ahí no es 900, es 800. Una disculpa por la fe de rata, por el error de tecla, 1827, ¿no? Ya le toca vivir en el periodo en que pues está gestando nace cuando precisamente triunfa la independencia en Estados Unidos de América, y luego la Revolución Francesa, 13 años después, 1789, todo el periodo y el caldo de cultivo que precede a la independencia de México, y todos los movimientos que se gestan ahí hasta su consumación en 1821 y los años posteriores de los primeros gobiernos. Bueno, este señor es un militar realista que, fíjense, tiene el mérito, ¿verdad? La cualidad de inaugurar el género narrativo en América. Será importante, aquí ya vamos viendo que si bien Sor Juana, en Sigóngora y en otros de los que mencionamos anteriormente, o los mismos polígrafos, ya va viendo como que un pensamiento muy genuino, muy original, que se está haciendo notar en América o en un contexto también internacional, pues aquí ya vemos un precursor de una tendencia que va a haber en América en cuanto a la literatura y al género narrativo, a la prosa. ¿Sí? La obra principal de este autor es La vida del Periquillo Sarmiento, 1816, que precisamente para el análisis que nos interesa hacer, donde vamos a advertir todos los aspectos filosóficos, los contextos, toda la línea que podemos hallar en este texto, será de la siguiente manera. Vamos a hablar primeramente de un factor, lo voy a ir mencionando, que es el factor causal, ¿no? El esquema causal de análisis, porque bueno, venimos hablando mucho de ciencia, y la ciencia pues es un estudio, un conocimiento en su definición que se basa en las causas, en causas precisas o específicas, ¿no? Que dan suficiente razón, suficiente luz a una cuestión, ¿no? Que permiten llegar al fondo. Entonces, para entender a la obra de este autor, el impacto y cómo se nutre de ideas, de situaciones, ¿verdad? De cómo ve su contexto, cómo ve su realidad de la época. Fíjense, esta obra está en 1816, es publicada, es dada a conocer, pues está en pleno proceso de independencia. Entonces, vamos a hablar de quién lo dijo. Será la primera expresión que tenemos ahí en latín. Algunos ya se acostumbraron un poco a trabajar en este esquema. Los seminaristas, bueno, ya conocen por la clase de hermenéutica. Se trata de interpretar un texto a partir de ciertos paradigmas, de ciertos parámetros, que en este caso vamos a utilizar a modo de esquema causal. O sea,
La teoría de la causalidad de Aristóteles nos aporta cuatro claves de las cuales se puede tomar pie para hacer muchos análisis, ¿no? Y tenemos el primero, el quiz Dixit, que es quién lo dijo, o sea, hablar del autor, quién es. Ustedes se dedicarán, cuando les mande yo el texto, esté ya en la plataforma, a hacer un análisis un poquito más exhaustivo, una consideración los datos biográficos del autor, ¿sí? Para entender. Después el cur Dixit, que significa, ya lo sabrán muchos, porque es la razón, el motivo, la intención que tiene el autor al expresar de esta manera las cosas. Y ustedes deberán advertir en el texto de este autor qué intenciones pueda haber de acuerdo a lo que está viviendo México, porque es un autor que podemos contextualizar muy bien en el periodo de independencia en México. Entonces, y además es un militar, entonces tiene mucho que ver con estos procesos y estos pues movimientos de independencia. Entonces, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué expresa de esta manera en los diálogos, ¿verdad? Que va ilustrando en el hilo conductor de la obra, del cuento, de la historia, esas visiones, ¿no? ¿Qué puede haber de motivos o intenciones detrás de lo que expresa en la obra? Luego el cómodo Dixit sería de qué manera lo dice, bajo qué método se puede hablar aquí tanto del texto, del tipo de texto, ¿sí? Y cómo va siendo un pionero también en este género literario, cómo va pues destacando o siendo pues algo, un factor de innovación, ¿no? El que plasma un pensamiento de esta manera con una narrativa original, o también, además del método, ese es el cómo, o la causa material, ¿verdad? Las primeras son causa eficiente, quién lo dijo, el autor, su por qué, su causa ejemplar o formal, y luego viene el cómodo, que será el de qué manera o bajo qué circunstancias, qué causas materiales hay que lo motivan o que pueden estar de base para que él exprese ese pensamiento. O sea, no me estoy refiriendo tanto a su intención, ¿no? Que puede tener que ver con lo que está viviendo, por supuesto, desde luego, pero más bien son aspectos a los que busca dar respuesta, como situaciones materiales, movimientos, ¿no? Coyunturas, pueden ser de cualquier tipo, políticas, sociales, económicas, a las que él va dando respuesta o que le van moviendo para hacer ese planteamiento, ¿no? Y luego el ut quod dixit responde a la causa material, a la pregunta el para qué, ¿no? El para qué lo dice la causa final, ¿no? Su meta o su cometido, lo que busca resolver, que podríamos advertir en ese análisis, de acuerdo a lo que ya venimos considerando, que está como fin trazado, ¿no? Entonces ustedes ya de manera más esquemática van a realizar esta serie de análisis de aquí en adelante. Claro que no está descartado, no estoy diciendo que ustedes tengan que ceñirse estrictamente o de modo radical a este esquema y no puedan aportar alguna otra reflexión final, una aplicación. Lo pueden hacer, pero sí tratando de cuidar estos pasos, ¿no? O estas líneas guía que pueden servir para que vaya teniendo más estructura nuestro análisis y sobre todo más vaya evidenciando o vayan ustedes destacando mejor todo lo que se va viendo en el tema. Por eso será importante que nos remitamos a lo que voy explicando en este texto, en este video, y que ustedes se complementen también con lo que viene en el escrito del autor y en alguna otra referencia que les ayude o les sirva de apoyo para su justificación, ¿no? Bibliografía adicional, como siempre es muy válido y pues muy provechoso que lo realicen. Les agradezco el favor de su atención, con esto concluimos este tema y pues espero que les haya servido de guía, de ilustración al periodo. Podríamos considerar más autores, más de los mentados polígrafos, esos que ya se mencionaron, o también otros que ya quizá tendrán repercusión más adelante. Ahorita lo importante es ver de qué manera se va conformando un pensamiento latinoamericano, cuáles son sus puntos más destacados que no podemos pasar por alto para hacer la comprensión del periodo. Así que bueno, pues mucho éxito y nos vemos la próxima sesión.